Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. En los siguientes minutos nos vamos a ocupar de fronteras. Nos acompaña Carlos Busón. Carlos Busón es doctor en la UNED e investigador en el área de geografía humana y precisamente en el área de fronteras. Por eso hemos querido dedicar este programa a unas fronteras determinadas, con sus peculiaridades, que son bastantes, y además contando, como lo vamos a hacer a lo largo del programa, con los dos alcaldes de las dos ciudades. Bienvenido, lo primero. Gracias. Si hablamos de fronteras, no todas las fronteras son iguales. En este caso, ¿de qué fronteras hablamos y qué peculiaridades tiene? Bueno, en el caso que nos toca de esta investigación es una frontera seca, en el sentido que no tiene un límite como si fuera un río o una barrera. Es decir, las dos comunidades establecen, en el caso de Ponta Porá y Pedro Juan Caballero, se establece una comunicación total entre las dos comunidades. Es decir, la única separación que existe entre ellas es una calle, y una calle que muchas veces se deja de ver porque parece que es la misma ciudad y parecen barrios de una misma ciudad. Estamos hablando de dos ciudades, ya las hemos nombrado, no lo habíamos hecho antes. Una es Ponta Porá, que está en Brasil, ahora veremos en qué parte, y la otra es Pedro Juan Caballero, que está en Paraguay. Por lo tanto, hablamos de una frontera, esta frontera seca, de las que nos habla, que está entre Brasil y Paraguay. Sí, es una frontera entre Brasil y Paraguay y es muy interesante porque se establecen muchos vínculos de comunicación entre las dos comunidades. La tolerancia y el diálogo que existe en esas ciudades es un tema a estudiar y a investigar. En un mundo donde existen cada vez más muros y barreras entre los distintos pueblos, véase lo que tenemos en Melilla y Ceuta, con el tema de nuestras barreras, llama la atención que en estas comunidades no hay ninguna barrera física. Es decir, una persona de Paraguay puede cruzar la frontera e ir a Brasil y viceversa, para su día a día y su quehacer diario. Desde el punto de la geografía humana y precisamente para esta investigación es interesante precisamente, supongo, por eso, porque es una frontera que casi no existe como frontera. Pasas, cruzas la calle, estás en otro país, pero además totalmente asimilado. Las familias también están mezcladas, los trabajos, puedes vivir en una parte, en un país y trabajar en el otro, puedes tener un dinero en un sitio e invertir en el otro, es decir, hay un flujo continuo. Sí, existe un flujo continuo porque las familias de hecho están mezcladas, es decir, puedes apreciar que familias de paraguayos con brasileños y viceversa, incluso niños paraguayos que estudian en colegios de Brasil o estudiantes brasileños que estudian en universidades paraguayas, es decir, se establece un vínculo de unión muy notable. El tema de trabajo también lo mismo. Muchas veces en estas comunidades muchos brasileños trabajan en Paraguay por el conocimiento del portugués, ya que es un sitio de compras donde acuden los brasileños para comprar en Paraguay por el tema de los impuestos. Y bueno, existe ese contacto mutuo entre las dos comunidades. Cuando hablamos de fronteras siempre nos parece que hay barreras. Y en general es así, hay barreras, aunque no haya unas barreras físicas, porque ya por ejemplo en la Unión Europea no existe, pero no es fácil decir, bueno, pues yo vivo a lo mejor en España y trabajo en Portugal o trabajo en Francia y voy, vengo. Eso no es tan fácil todavía, aún perteneciendo a una misma comunidad. Por lo tanto, este es un caso singular y por eso supongo que
se está estudiando y se está haciendo una investigación. Sí, el tema de la comprensión y aceptación del otro aquí es algo a tener en cuenta y a investigar. Porque en este tipo de comunidades donde los dos pueblos están tan integrados uno con el otro, son ejemplos a seguir por otras partes del mundo, creo yo, porque este contacto mutuo entre las dos comunidades, la tolerancia, como comentaba antes, el diálogo, la comprensión del otro. Y muchas veces conservando las peculiaridades propias de cada pueblo, es decir, la identidad propia de cada ciudadano, el brasileño se considera brasileño, el paraguayo se considera paraguayo, pero hay un respeto mutuo y eso es algo muy, muy interesante. Quizás sea esa la palabra clave, respeto, y esto no quiere decir que no haya también dificultades. Estamos hablando desde luego siempre en positivo porque creo que es un ejemplo de algo positivo. Por supuesto, hasta llegar a eso, pues supongo que a lo largo de la historia también habrá que haberse tenido que adaptar. Esta adaptación no siempre es fácil. No, la adaptación, como es lógico, no es fácil. De hecho, esta frontera fue resultado de la guerra entre Brasil y Paraguay, en la cual Brasil salió ganador y las fronteras se modificaron, las fronteras de Paraguay. Entonces se creó una frontera en una tierra de nadie, al mismo tiempo que es una divisoria de aguas, que es una especie de collado, que es una divisoria de aguas, donde las aguas que circulan para un lado son brasileñas y las aguas que circulan para el otro son paraguayas. Es una divisoria que se creó en una tierra de nadie, se montó la primera comunidad que fue Pedro Juan Caballero, luego a continuación vino la comunidad de Ponta Porá, se fundaron las dos comunidades y estaban muy cerca unos de los otros. Al final de cuentas era una barrera entre los dos pueblos, pero al final de cuentas esa barrera dejó de existir como tal y hay una integración entre las dos comunidades, porque muchas veces los brasileños pasan al lado paraguayo y viceversa y las familias se mezclan. Es una barrera, digamos, que le imponen los estados, línea divisoria, pero que en la realidad esa línea divisoria se difumina. Vamos a tener la oportunidad de contactar con los dos alcaldes, Ludimar Godoy Novaes, que es el prefecto de Punta Porá, y José Carlos Acevedo, que es el alcalde, el intendente de Pedro Juan Caballero. Los dos nos van a dar su visión de sus ciudades y de sus ciudades, como bien decía, con relación al otro, porque lo importante aquí es eso, no solamente mirarse a uno mismo, sino mirarse relacionado con el otro. Yo creo que lo mejor es intentar hablar con ellos y luego comentamos qué es lo que nos ha parecido. Pues a lo largo de los siguientes minutos contamos al otro lado del mar con el prefecto de Ponta Porá. El prefecto de Punta Porá se llama Ludimar Godoy Novaes y ha tenido la deferencia de compartir estos minutos con nosotros, con la Universidad Española, con la UNED. Ponta Porá es una ciudad brasileña del estado de Mato Grosso del Sur. En su nombre ya hay una mezcla de idiomas. Ponta, que viene del portugués brasileño, y Porá, que es una palabra guaraní que significa lindo, hermoso. Señor Godoy, ¿podríamos empezar porque nos hiciera una breve historia de su ciudad? Buen día, un placer estar hablando con ustedes. Ponta Porá es una ciudad que al año pasado cumplió 100 años de su fundación. Es una ciudad del estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, que hace frontera seca con un país vecino que es Paraguay. Nosotros convivimos con la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, que tiene algunos años a más que nosotros, y vivimos en un congresamiento de dos culturas que conviven armónicamente, que las dos ciudades sean una sola ciudad, y con certeza Ponta Porá es una ciudad que tiene una gran importancia en el escenario de Mato Grosso do Sul y de Brasil, una ciudad que ya fue territorio federal en el año de 1942 por orden del presidente Getúlio Vargas de Brasil. Eso es lo mismo que ser un estado brasileño, pero en la Constitución de 1946 hubo la revocación de los territorios federales y Ponta Porá quedóse nuevamente apenas un municipio del estado de Mato Grosso do Sul. Tenemos una economía basada en la agricultura y la pecuaria,
y también gracias justamente a esta proximidad con el Paraguay, tenemos un gran movimiento de turistas que vienen a nuestra ciudad y para Pedro Juan Caballero realizar compras en el mercado paraguayo, una vez que ofrecen una gran ventaja con relación a los precios practicados en el Brasil. Los precios de los productos en Paraguay son muy baratos y atraen a muchos turistas de Brasil. Entonces, es basada en eso. Y nosotros tenemos una gran misión, una misión de diversificar a nuestra economía, intentar atraer a nuevos invertidores, a industriales, para que a nuestra Ponta Porã y nuestra frontera pueda de facto continuar creciendo. Acá tenemos algunas oportunidades que gracias justamente a esta proximidad de los dos países, nosotros tenemos que aprovechar. El Paraguay es un país que actualmente ofrece muchas oportunidades para que las empresas se establezcan, las industrias se establezcan, oportunidades mucho mejores que en el Brasil. Tiene una carga tributaria bien reducida si comparado a la carga tributaria aplicada en el Brasil, tiene energía eléctrica en abundancia y con un precio que corresponde a 30% de lo que nosotros pagamos acá en el Brasil, tiene mano de obra más barata y con certeza esas ventajas permiten que Pedro Juan Caballero pueda estar en un proceso de industrialización. Y nosotros acá en Brasil tenemos que acompañar, una vez que no podemos competir con esas ventajas, tenemos que acompañar para que Ponta Porã también pueda tirar de esta industrialización. Estuvimos en Brasilia con la bancada federal de los diputados, senadores del estado de Mato Grosso do Sul para la creación e instalación de un parque tecnológico en la ciudad de Ponta Porã, ya previendo que este parque va a desarrollar tecnología para las industrias, las empresas que se instalan en el lado paraguayo de la frontera. Entonces, vemos con gran perspectivas y con muy optimismo el progreso de la región. Señor Godoy, prefeito de Ponta Porã, nos ha explicado estas relaciones comerciales que son importantes, cómo es la situación entre las dos ciudades. Yo creo que usted me ha contestado casi antes de que le pregunte. Decir sí que la Avenida Internacional pues es la separación de Paraguay y del Brasil, porque lo que hay que visualizar es que ustedes no tienen más que cruzar una calle y están en un país o están en otro. Y la cultura de ambos pueblos crea también una riqueza también idiomática, porque usted pues naturalmente habla portugués, pero también habla español y a lo mejor hasta algo de guaraní, no lo sé. En todo caso, tienen esta riqueza idiomática que también les sirve de intercambio cultural. Es cierto, la riqueza no es solo en la lengua. Nosotros compartilhamos integralmente las dos culturas. Con certeza es una región que nosotros no podemos separar lo brasileño de los paraguayos. Yo soy nacido en Ponta Porã, pero tengo a mi abuela que es paraguaya. Soy casado con una mujer que es paraguaya, hija de padre y madre paraguayos. Y esto acontece prácticamente con todos. Nosotros tenemos esa unión y un pueblo que nosotros podemos decir que es un solo pueblo. Compartilhamos la cultura, la culinaria, las fiestas, el gusto por la música, el gusto por todo lo que el Paraguay y la cultura paraguaya tiene y también el gusto por la cultura brasileña. Hasta podemos dar un ejemplo que en Paraguay el carnaval, que es la fiesta más popular de Brasil, es muy fuerte en Pedro Juan Caballero y los paraguayos adoran el carnaval y conmemoran el carnaval de la misma forma que los brasileños. Y acá también en Brasil nosotros apreciamos mucho a la música paraguaya, a la cultura paraguaya y eso con certeza nos une cada vez más
a los dos países y principalmente a las dos ciudades. Señor Rudimar Godoy Novais, prefeito de Ponta Porá, en este programa que hemos titulado Entre Fronteras, ustedes son un ejemplo. Muchísimas gracias por atendernos. Yo que agradezco la oportunidad de estar hablando con ustedes y pasando un poquito de nuestra realidad, nuestro cotidiano acá en la frontera. Espero que tenga contribuido con el objetivo del programa y estamos siempre acá a disposición. Y de Ponta Porá, en Brasil, con solo cruzar una calle nos encontramos en Pedro Juan Caballero, en Paraguay. Esta ciudad está en torno a una pequeña laguna y en un principio tenía una economía basada principalmente en la yerba mate. Después, al ser designada como capital del 13 departamento de Amambay, esta ciudad cambió totalmente su fisonomía. Hoy nos acompaña el intendente de la ciudad, José Carlos Acevedo. Le damos la bienvenida. Bienvenido. Muchas gracias por darme la bienvenida y estoy a tus órdenes. Pues, señor Acevedo, ¿cómo ha sido esa rápida evolución comercial hasta convertir su ciudad, Pedro Juan Caballero, en una ciudad capacitada para el turismo, para los eventos internacionales? ¿Cómo ha sido esa transformación? La ciudad de Pedro Juan Caballero se caracteriza por ser una ciudad de turismo de compras, ¿verdad? Los brasileños vienen a hacer sus compras aquí en el lado paraguayo y así creció la ciudad en la parte turística, ¿verdad? El turismo de compra, como le estaba diciendo. En los últimos años realmente hubo una explosión comercial en la parte de construcciones civiles y construcciones públicas. Hoy en día está pasando por sus mejores momentos. La avenida internacional es la separación de Paraguay y del Brasil. Basta simplemente con cruzar una calle. Y la cultura de ambos pueblos, tanto de Pedro Juan Caballero como de Ponta Porá, que es la ciudad brasileña, esto crea una riqueza idiomática. Ustedes hablan español, claro, pero también portugués y hasta la mezcla, podríamos decir, de todos ellos. Algunos de ustedes también supongo que hablarán guaraní y otros. ¿De qué manera enriquece esta facilidad idiomática para la integración y para la relación de ambas partes? Aquí se habla el español, el guaraní y el portugués, ¿verdad? También se mezcla, como estaba diciendo, ¿verdad? El portugués con el español, que se queda el portuñol. Y es importante, ¿verdad? No es cualquier parte del mundo que se habla 3 idiomas. Y la línea internacional no es que separa, sino une, ¿verdad? Une 2 ciudades, porque un paso allá ya está el Brasil y un paso acá ya está el Paraguay, ¿verdad? Sabemos que siempre puede haber problemas en cualquier frontera, pero ustedes con el desarrollo de su ciudad están creando una riqueza y un intercambio importante. Muchos brasileños tienen relaciones comerciales, negocios y también lazos afectivos en Pedro Juan Caballero. Sí, muchos brasileños tienen su comercio acá en Paraguay y muchos paraguayos tienen su comercio en el Brasil, ¿verdad? O sea que son 2 ciudades gemelas, 2 ciudades hermanas que están trabajando por un bien común, ¿verdad? Convivir parece quizá una palabra sencilla, pero no lo es. En el caso de 2 ciudades, y las suyas, es una realidad. ¿Qué ingredientes cree usted que hay que poner para llegar a la meta de convivencia deseada cuando hablamos de fronteras? No, como te digo, acá la convivencia es fluida, ¿verdad? Somos muy hermanados, a pesar de que somos 2 países totalmente distintos, ¿verdad? Brasil es un monstruo, ¿verdad? En comparación a Paraguay, ¿verdad? Muchos paraguayos se casan con brasileñas se casan con paraguayos, ¿verdad? Me gustaría, para acabar, que me hablara de algún proyecto de turismo comercial que es importante para su ciudad y además su ciudad tiene un gran potencial para el turismo de naturaleza porque cuenta con bellos parajes cercanos a la capital. Sí, hay muchos lugares lindos. Está aquí el Parque Nacional Cerro Corá, a 30 kilómetros. Está también la cordillera de la Amambay. Realmente necesitamos más turismo ecológico, turismo de estancia, para que realmente sea más atractivo. Usted diría, por tanto, que el turismo, por un lado, el comercio, por otro, serían las grandes riquezas que pueden aportar para su país, pero también para esta convivencia de frontera. Es importante para tener la convivencia, ¿verdad? Tenemos proyectos de más centros comerciales, ¿verdad? Como te estaba diciendo, aquí es turismo de compra. Pues muchísimas gracias
intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo. Muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Pues el intendente de Pedro Juan Caballero, el alcalde de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, nos cuenta, igual que hacía el alcalde de Ponta-Porá, pues que la convivencia es algo entre dos partes y que hay que poner mucho de las dos partes. También decía una cosa que me ha parecido curiosa, y es que hablaba del gigante brasileño frente a Paraguay, un país más pequeño, más modesto. Sin embargo, parece que comercialmente Paraguay se está moviendo muchísimo y tiene proyectos comerciales muy interesantes. Es más, la gente, la ciudadanía de Ponta-Porá va a comprar a estos centros comerciales que están en Paraguay. Sí, es cierto. Brasil es un gigante de 200 millones de habitantes frente a los casi 6 millones más o menos de habitantes paraguayos. Como es lógico, la diferencia es notable. En el tema de lo comercio tiene que ver con la carga arancelaria. Es decir, la tasa impositiva que existe en Brasil es muy superior a la de Paraguay, con lo cual los brasileños se sienten tentados a comprar productos importados, sobre todo europeos, japoneses, coreanos, chinos, en las fronteras paraguayas. Es decir, se desplazan hacia Paraguay para hacer diversos tipos de compras. Es un turismo comercial distinto, no es el que nosotros entendemos aquí en Europa, porque aquí las cargas arancelarias no hay problemas de comprar un producto de Francia o de Italia o de Alemania. Por lo tanto, lo que entiendo es que, claro, los impuestos en Paraguay son más bajos, por lo tanto, el producto también al final será más barato. Sí, es bastante más barato y compensa a muchos ciudadanos desplazarse a la frontera. Sin embargo, existen unos límites en el retorno. Entonces, ese turismo de frontera que existe es un turismo de momento comercial, pero sinceramente creo, como decía muy bien el alcalde de Pedro Juan Caballero, que el turismo ecológico es un potencial enorme. El turismo de cultura, que se está empezando a explotar en estos momentos, también es otro nicho importante a la hora de desarrollar otros tipos de turismo y otros tipos de desarrollo comercial y económico de esa región. También hay algo que me ha parecido curioso. Cuando hablamos con el alcalde de Ponta-Porá no nos habló tanto de las bellezas del entorno, de la belleza natural, me refiero. Sin embargo, sí lo ha hecho el señor Acevedo, porque quizá esta parte paraguaya tenga algunos aspectos ecológicos y de naturaleza que sean más importantes. Sí, desde el punto de vista geográfico sí ocurre así, porque en la parte de Brasil pues es una divisoria de aguas, como había comentado en su momento. Pero la parte que tira hacia Paraguay, aquí tenemos unos acantilados interesantes del río Aquidabán, que circula por esta región y ha excavado en ese territorio. Entonces ahí se pueden apreciar diversas fuentes de aguas naturales. Como decía muy bien, estaba el Cerro Corá, que es un parque nacional donde terminó la guerra de Paraguay, y es un parque interesante, también hay que potenciarlo. Hay incluso pinturas rupestres en esa región, concentradas de indígenas, de lo que consideraban los cerros sagrados de la cultura guaraní, con lo cual existe un potencial cultural, ecológico a desarrollar. Hemos hablado de estas dos ciudades y las dos tienen mucho que aportar. Mucho que aportar en muchos aspectos: naturaleza, turismo ecológico, comercio y sobre todo convivencia. Sí, sobre todo el tema de la convivencia, yo creo que es el diálogo mutuo entre las dos comunidades, es algo que diríamos en otras latitudes donde se levantan barreras cada día y fronteras con muros y vallas. Yo creo que es interesante aprender de estos lugares donde las personas al final se respetan entre sí y respetan el uno al otro. Hemos tenido la suerte de contar con los dos alcaldes de las dos ciudades, de Pedro Juan Caballero, como digo, y de Ponta-Porá. Ha sido una conversación curiosa porque en los dos casos nos hablan en positivo. Siempre nos hablan del otro y del otro como algo que forma parte del uno, sin pensar que están mezclados, sino cada uno es de una nacionalidad, cada uno tiene su ciudad, pero pueden perfectamente relacionarse, y no solo relacionarse, hasta un punto más, diría yo. Sí, es muy positivo ver que dos responsables políticos de distintos países se llevan tan bien y tienen el respeto mutuo entre ellos y se lo demuestran. Lo demuestran en este diálogo constante, en esa comunicación, hablando bien del otro. Pues recuerden que es un lugar que se puede visitar porque además de un ejemplo es un sitio bello. Muchísimas gracias. Gracias. Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.